Biofrecuencias, ampliando los puntos de vista sobre la vida biológica. Agradecemos su participación y comentarios en el capítulo 1 de Biofrecuencias, Vida. En esta ocasión, escucharemos a Camila e Iván, que nos comparten sus perspectivas y lo que sintieron escuchando el capítulo. Los seguimos invitando a compartir lo que les han hecho sentir los capítulos de Biofrecuencias al correo de biofrecuencias1@gmail.com o a las distintas redes sociales como YouTube Biofrecuencias y Spotify Biofrecuencias. Hola, quiero compartir mis sentipensares que danzaron por ahí mientras los escuchaba. Primero se me hizo bien chistoso y coherente, la verdad. Lo que tú decías, como esta posición política con la que llegamos, que siento que a veces como que cuesta y dices, no, es que yo estoy hablando desde otro lado, pero es que en realidad no, se me hace como bien chistoso que para criticar a la ciencia tenemos que hablar desde la ciencia o tenemos que reconocer que es nuestra formación y nuestra como la mayor parte de lo que estamos pensando y se me hizo muy, muy chistoso y coherente, la verdad. Pero me hicieron pensar, se me vinieron dos seres a la mente ahorita que hablábamos como de la vida, y es que acá en Jalta, en Oaxaca, donde vivía, las piedras tienen un significado hermoso y tal vez quizá también porque el río lo tenemos bien cerquita, entonces es como el contexto más cercano, pero las rocas tienen un significado de justo de guardar toda la memoria del río, porque claro que no está en duda que el río es un ser vivo, pero también las rocas son nuestros ancestros. Entonces, así como esta parte que decías del polvo de estrellas y que nos vamos para allá, acá también es un poco como que terminamos en las rocas. Y claro, pues tiene muchísimo sentido al tener este contacto con el sedimento y con la tierra, pero se me hace hermoso porque no cabe dentro de la definición científica, ¿no? De nacer, alimentarse, reproducirse y morir, pero que justo la ciencia maneja como a las rocas, como ni siquiera como un proceso abierto o como un proceso continuo, sino como el resultado del proceso geológico. Y pues desde acá hay otra comprensión de ellas, otra comprensión por ende de la vida. Y también me hizo pensar en San Mateo del Mar, que para ellos la mar es la vida. De ahí venimos, ahí volvemos. Y justo hace como referencia a este líquido amniótico. Entonces, pues sí, claramente te cambia toda la comprensión de leernos que nuestro entorno, porque la mar es nuestro líquido amniótico, entonces nos hace desenvolvernos diferente. Pero eso, les agradezco muchísimo nombrar y hablar de la vida, porque creo que es bien padre cuestionarnos y renombrarnos desde otros lugares y también desde lo que sí somos y reconociendo lo que sí somos o sí nos enseñaron, porque a veces siento que luchamos mucho por salir de ahí y no significa que esté mal, porque creo que está padrísimo salir de nuestra realidad para conocer más, pero también siempre vamos a tener esta otra parte o debemos reconocer que hablamos de ella para criticarla. Acabo de terminar tu episodio, bueno, su episodio porque no nomás eres tú, ¿verdad? Pero su episodio, y decidí entrar a tu chat para enviarte un mensaje sin filtros, es decir, sin haberlo digerido demasiado, solamente como con la intención de vomitar algunas cosas que me hizo sentir. Creo que... Bueno, primero me encantó. Soy una persona que regularmente escucha podcast, pero no escucha podcast. Y fue muy fuerte el primero darme cuenta de eso, porque suelo poner podcast como un telón de fondo, un sonido, un ruido, más allá de un sonido que dejo mientras estoy haciendo otras actividades de mi vida. Y no pude hacerlo con tu capítulo, y qué bueno que no pude hacerlo con tu capítulo, porque fue un pausar y aprender nuevamente, reaprender a escuchar y decir, estoy aquí, estoy en este momento, me interesa lo que estoy escuchando, por favor, deja de hacer todo lo que estás haciendo y aprende de nuevo a estar presente.
Entonces me encantó que me invitó a querer estar presente. Y una vez que estaba presente, me invitó a sobremanera a querer interrumpirte y a los demás y a querer dialogar con ustedes y que no fueran 3, que fuéramos 4 ahí sentados o que fuéramos más platicando sobre las diferentes reflexiones sobre la vida. Que yo soy una persona que mi construcción del pensamiento sí es más cuadrada científicamente hablando, si le llamamos así. Sin embargo, me encanta cuestionarme y cuestionarla y ponerla en entredicho todas las veces que puedo. Y nada, me dieron unas ganas impresionantes de poder estar con ustedes, de poder platicar. Me dieron ganas de saber más, de estudiar más, de leer más. Tengo un rollo yo con el trabajo. Cuando chambeo muchas veces se me va el tiempo, se me va la vida. Y es algo con lo que he venido trabajando porque no quiero que se me vaya la vida. Quiero tomar mi vida y en la medida de lo posible hacerme dueño de ella. Y no dueño desde una propiedad, sino dueño desde un elegir lo que hago. El día de hoy lo que hago, soy profe, estoy dando clases en secundaria, estoy maleducando chamacos. Y justo una de las cosas que me puso a pensar, en que me dieron unas ganas terribles de poder compartir esto con los chicos, con las chicas. Y después dije, no, es que quizás se podría prestar más para una reflexión en universidad, en preparatoria. Pero después dije, no, Iván, ¿por qué tienes que preconcebir a los niños como individuos carentes de criterio, carentes de capacidad reflexiva? Claro que la tienen. Entonces, nada más quería compartir de que probablemente vas a ser partícipe de una maleducación. Bien entendida la palabra, obviamente, de niños y niñas de secundaria para poder llevar reflexiones sobre la vida muy bonitas. El día de ayer estábamos platicando justamente de los niveles de organización de la materia, también por eso esa era la clase, digamos, lo que decía el plan de estudios, pero estábamos platicando acerca de cómo para algunos pueblos originarios la montaña también es vida, el río también es vida, la tierra también es vida, y estábamos tratando de dar esas reflexiones. Y en este momento me voy a disponer a ver el video de la teoría del huevo que mencionaron porque también quiero ver algo respecto a eso. Más allá de esa utilidad que está buscándole, quiero decirte que la utilidad es espiritual, la utilidad es cognitiva, espiritual, intelectual, reflexiva hacia mi persona. Biofrecuencias. Expandiendo las opiniones con la vida. Bienvenidos a Biofrecuencias, un espacio donde se discuten y comparten las perspectivas diarias y sus interacciones con la biología. En esta ocasión, seguiremos discutiendo acerca del concepto de vida enfocado en la biología. ¿Desde qué áreas se abarca la vida en la biología? ¿Con qué sentido se estudia la vida en la ciencia? ¿Y qué sucede si se deja de estudiar la vida fuera del método científico? En esta segunda parte de su programa Biofrecuencias, como le habíamos comentado, continuamos con la entrevista a Juan Pablo Viramontes. Yo soy Ricardo Ramírez. Y yo soy Josué Espinosa. Ambos biólogos, y estamos aquí listísimos para continuar y escuchar lo que tiene que decirnos Juan Pablo. Hola, Juan Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Oye, para continuar con este tema que quedó pendiente, o más bien esta segunda parte del programa, entonces, si recuerdas, estábamos hablando sobre la vida y las diferentes maneras o perspectivas desde las cuales nos acercábamos a comprender o estudiar la vida. Vamos a seguir con el tema, pero ahora la idea es la vida, pero con y desde la biología o las ciencias biológicas. ¿Qué estudia entonces la biología de la vida? Sí, bueno, pues recordando un poco lo que estábamos platicando, yo creo que hoy en día la biología estudia solamente un pequeño segmento de todas las formas en las que abordamos lo que es la vida. En este caso, pues sería la forma en la que científicamente podemos entender lo que es la vida, es decir, segmentándola y clasificándola. Pues lo que hace la biología, ¿no? Exactamente. Sí, clasificar. Por ejemplo, pues sí, la biología es una ciencia madre, pero tiene muchísimas ramas, las cuales tienen otras ramas que se encargan de seguir clasificando. Es decir, nos dices que la biología entonces fragmenta o secciona
o separa o hace como categorías. ¿Cuáles son como esas maneras desde las cuales se aproxima la biología a la vida, al estudio de la vida? Claro, yo personalmente lo podría separar como en las que se relacionan con ciencias sociales y las que no se relacionan con ciencias sociales. Por ejemplo, las que sí se relacionan sería educación ambiental, gestión ambiental, que tiene que ver con biología, pero más bien de cómo estamos interactuando nosotros. Y luego estarían para mí las que sí son más segmentativas. ¿Más duras? Sí, que podrían ser, por ejemplo, biología molecular, biotecnología, taxonomía, ecología. Y nos puedes platicar, bueno, podemos discutir un poquito también, qué es lo que estudian todas esas ramas para las personas que normalmente no conocen o no saben cómo estudiamos la vida desde la biología. Sí, claro. Bueno, empezando por estas últimas que mencionaba, por ejemplo, la biotecnología es el uso de la vida, pero para darle un aprovechamiento, es decir, la vida se convierte en un producto, básicamente. Por ejemplo, tenemos el uso podrían ser bioreactores para la generación de microalgas, bacterias, todo esto, ¿no? Un bioreactor. Un bioreactor es una herramienta en la cual se produce controladamente algún organismo. Pueden ser levaduras, pueden ser microalgas. Y esto se hace normalmente, por ejemplo, para extraer metabolitos secundarios o para... Es que hablas bien feo. Hablas bien técnico, pues. O sea, es como para extraer nutrientes o algunas características específicas de la digestión o del proceso que hace el alga, y de ahí se obtiene cosas específicas para que sirva para otra cosa, por ejemplo. Exacto, o el mismo organismo. Muchas veces se utiliza el mismo organismo seco o liofilizado para diversos fines. Entonces, por ejemplo, ¿qué estudia la ecología? Claro que sí, es la distribución de los organismos en su hábitat. De ahí se puede desprender muchísimas cosas de las cuales Juan Pablo nos va a platicar ahora mismo. Sí, yo tengo entendido que es la interacción, ¿no? Es la interacción de los organismos. Bueno, les había mencionado que la biología es encargada de segmentar. Entonces, para entender lo que es la ecología, tenemos que justamente meternos a esta dinámica segmentativa en donde se desintegran lo que es el ecosistema integral en comunidades, poblaciones, especies, tejidos, órganos, hasta llegar a la célula, ¿verdad? Que una célula es de lo que los seres vivos están hechos. Ok. Y por ejemplo, la botánica se encarga más bien como del estudio de las plantas o de lo que se conoce como las plantas y cómo interaccionan. También para ellas se hace, por ejemplo, se les da nombre a ciertos grupos, se organiza por ciertas características que poseen o no. Incluso se llega como a estudiar un poquito de qué manera los grupos humanos también se relacionan con las plantas o diferentes plantas, para qué las utilizan, ¿no? Que si son ornamentales, que si son para algún ritual sagrado, que si son para alimenticias, que si son médicas, en fin, también la botánica. Pues sí, igual se vuelve, ¿no? Como a lo utilitario, bueno, en este caso de la botánica, pero pues aplica a todas las áreas de la biología. ¿Y la zoología? La zoología sería entonces... El estudio de los animales. Exacto. En general. En general, la clasificación de los animales, o me parece que sí se le llama etnozoología, ¿no? Porque lo que te refieres es etnobotánica, de cómo se relacionan, cómo los usos que se les dan. Y creo que sí existe también esta otra sí, nada rama. más que yo no quería decir esa palabrota para que se comprendiera de manera más coloquial. Pero, por ejemplo, la zoología entonces estudia a los animales, los clasifica, vemos también cómo se diferencian unos con otros, que si son terrestres, que si son marinos, que si vuelan, que si reptan, que si caminan, por ejemplo, el tipo de piel que tienen. En fin, también la zoología tiene, o la vida, nos acercamos desde la biología a estudiar la vida, también desde la separación de lo que llamamos zoología, o que son los animales. Exacto. ¿Qué otra hay? ¿Qué otra hay? Pues también parte de todas estas ramas derivadas del laboratorio, ¿no? Molecular. No sé, molecular o microbiología. Creo que eso ya entra un poquito más, pues son cosas que ni siquiera alcanzamos a distinguir con los ojos, son más como pues especulaciones de lo que pasa dentro de cada sistema, pero pues es parte de la biología. Y también, por ejemplo, los hongos, ¿no? También como que los separamos y los estudiamos, pero por separado. Es decir, también la vida que se materializa en hongos, también tenemos propias características, qué es lo que hacen en un ecosistema o qué es lo que hacen en un organismo, si son utilitarias para ciertas cosas en el ecosistema, en fin, también los hongos.
o los protozoarios. Ajá. Es decir, en realidad lo que hacemos en biología es como otra vez segmentar a los seres vivos y separarlos, y en función de esa separación, entonces como especificarnos a estudiar cada una de esas áreas, ¿no? Claro, pero no creo que esto sea también algo meramente de la biología, más bien es De las atribuido a ciencias, la ciencia. claro, pero Exacto. estamos hablando de las ciencias biológicas, ¿no? En este caso. Sí. ¿Y qué hacemos entonces los biólogos para estudiar la vida? Sí, o sea, ¿qué hacemos nosotros como biólogos dentro de la carrera y fuera de ella para darle el sentido a la vida? Pues yo creo que el sentido, o sea, darle sentido a la vida. O incluso no darle sentido, solo pues la vida sin sentido, ¿no? Ujú. Sí, pues creo que la manera más adecuada personalmente hablando sería una forma pues más integral de lo que significa todo lo que estuvimos hablando, y pues imagino el objetivo de la primera parte de esta charla, ¿no? Es decir, no ver a la vida simplemente como un proceso científico, o no ver a la vida solamente como un proceso social, sino la suma de todos estos. Va, pero ¿cómo lo hacemos en la realidad? Eso es como una utopía, lo que estuvimos platicando al principio, Sí. ¿no? O es lo que creemos que debería de ser. Sin embargo, ¿cómo lo estamos haciendo ahorita los biólogos? Sí, pues yo considero que el panorama actual es todo lo contrario a lo que acabamos de hablar. Es decir, la ciencia cada vez más está, bueno, específicamente las ciencias biológicas están cada vez más dejando de lado a estas ramas que yo distinguía como relacionadas con las ciencias sociales, y se está enfocando cada vez más en las que mencionamos al final, es decir, la biotecnología, la biología molecular, todas estas que eran más segmentativas. Y no conforme con eso, la modernidad ha hecho aún más segmentado el conocimiento al, por ejemplo, hacer proyectos que tengan que ver, este es un caso muy hipotético, proyectos que tengan que ver, por ejemplo, con la síntesis de una enzima específica para un lugar específico en el mundo que trate un metal específico, ¿saben? O sea, son cosas tan específicas que en realidad no tienen ninguna trascendencia. Ouch. Bueno, ahí me genera un poco de conflicto, porque entonces, si no tiene trascendencia, entonces como que, ¿cuál es el fin de estudiar eso desde la biología? Para mí, el fin sería mantenerte en el sistema. Ok. Porque o sea, yo considero eso, que la biología hoy en día, y tal vez no solamente hablando de la biología, es un proceso muy grande que abarca muchas más cosas. El objetivo no es hacer algo en tu vida por pasión o porque te guste o por curiosidad, por las ganas de saber más, sino porque sabes que puedes obtener algo de él. Ouch. A mí me mueve a pensar yo siempre he como creído o pensado que la biología también tenemos como esta obligación científica de generar conocimiento, porque no se tiene como tal un acercamiento a una interpretación de la vida desde como nosotros nos acercamos a ella. Entonces, por ejemplo, yo sí lo encuentro, o le debería de encontrar un poco de sentido al hecho de que estemos estudiando una enzima específica de cómo actúa para relacionarse o catalizar otro tipo de micropartículas, para ver si eso en algún momento más adelante nos puede servir o puede ser útil para generar o vincularla con otros procesos un poquito más amplios, que de alguna manera también creo que le da un poco de sentido a la ciencia biológica como tal, es decir, hacer ciencia por hacer ciencia, que luego ahorita justo cuando tú dices que el sistema capitalista, neoliberal, bueno, lo digo yo, nos está orillando a, si no es útil lo que tú estás investigando, entonces no tiene sentido y no le vamos a invertir dinero para que tú sigas investigando sobre eso. Y creo que hay investigación base, es decir, que necesitamos, porque a partir de esa investigación base nos permite acceder a otro tipo de investigación o de aplicación o de herramientas que pueden ser útiles para la vida en sociedad o en su conjunto. Y creo que incluso esa también es como una parte de las ciencias biológicas que poco se discute o que poco se valora, pero que está siendo muy manipulada en la actualidad. Es decir, ya un biólogo, yo ya no me puedo poner a hacer una investigación que a mí me guste porque a mí me nace, porque yo quería estudiar aquello, si no tiene una trascendencia o una aplicación en la sociedad, ¿no? Económica. Y entonces también se está como desvirtuando la esencia de hacer biología en ese sentido. Y creo que también es importante decirlo porque
pareciera que todo lo que tenemos que hacer tiene que ser útil y aplicable. Y poquito sí, pero no necesariamente tiene que ir todo por ese lado. Y es muy cuestionable. En consecuencia con lo que estaba diciendo hace unos momentos, de que no estamos estudiando la biología por el querer conocer más o por el simple hecho de tener curiosidad, sino con la intención de querer obtener algo a cambio. Okay. Que si nos damos cuenta, la biotecnología, que sería como la rama de la biología más reciente, es la materialización de esto, la producción de organismos vivos para su aprovechamiento. Es literalmente lo que acabo de decir, aprovecharnos como tal de la vida. Aprovecharnos de la vida. Entonces, ¿eso es lo que se está estudiando ahorita los biólogos? Desde la biotecnología. Desde la biotecnología. Ok, ¿y en otras áreas? En otras áreas, por ejemplo, las que están relacionadas con ciencias sociales, yo personalmente, y por lo menos en el centro de CUCBA, veo que hay un decaimiento de los estudiantes que quieren estudiar educación ambiental o gestión ambiental. Y hay un crecimiento de los estudiantes que se quieren ir a biomedicina, biotecnología, a todas estas ramas que son más recientes. Yo podría decirle que de hecho hasta atribuirlas a esta época. Es decir, hay una tendencia como a estudiar biología, pero para hacer biología aplicada o biología para el uso de la vida, para Exacto. Cómo usar la vida para el bien, ya sea de algún otro beneficio de la especie humana. Exactamente. O si se estudia a las que están relacionadas con ciencias sociales, se les da este enfoque. Es decir, para aprovecharse justamente de esto mismo. Por ejemplo, está el caso famosísimo de la educación ambiental. Si vamos a la calle y les preguntamos a las personas qué es educación ambiental, las personas nos van a decir cosas pues, que generalmente están atribuidas a educación ambiental de primera generación, que es recicla, cuida a los perros, cuida a los arbolitos. Las plantitas son bien bonitas, hay que cuidarlas. Exactamente. Porque dan dióxido de carbono a la atmósfera, entonces van a cuidar nuestro oxígeno, ¿no? Sí, exactamente. Pues fíjate que a mí eso sí se me hace un poco preocupante porque entonces si no estudiamos las ciencias biológicas, pues no sé, de otra manera. Estaba pensando, por ejemplo, en cómo surgió el poder encontrar el material genético o la doble hélice, ¿no? Eso no surgió de estar estudiando algo aplicado, surgió simplemente de estar generando ciencia básica con conocimientos vinculados con la física, con las matemáticas, entonces se genera el modelo de doble hélice o, por ejemplo, cómo se genera la teoría de la evolución y esos criterios o principios que son que nos permiten comprender el cambio o las modificaciones o nos permiten comprender que mientras más plásticos y más colectivos seamos, entonces tenemos más capacidades adaptativas. Es decir, ese tipo de teorías, o la de Margulis, o la que tú quieras, ¿no? La endosimbiosis, en fin, que pareciera que siguen siendo la base de la biología, pero que si nosotros estamos como nada más utilizando eso, pero no dándole para seguir investigando sobre eso, entonces nos estamos sesgando y entonces nos estamos privando de acceder a otro tipo de conocimientos que en lugar de permitirnos expandir el conocimiento de las ciencias biológicas, nos estamos sesgando a solamente comercializar con lo que ya sabemos que estamos haciendo. Yo creo que esto también parte de la estructura segmentativa que tiene el estudio de la biología actualmente, el no querer contribuir tanto o no poder contribuir tanto con otras áreas que tienen mucha afinidad y que se podrían obtener conocimientos muy valiosos, pero pues lo mismo la base de la biología actual, segmentar, seguir segmentando y se pierde muchísimo. Claro, y el extremo de esto es lo que estamos viviendo hoy en día, es el dominio de la técnica, no de la investigación, no de la curiosidad, sino de la técnica, de un proceso repetitivo, constante, automatizado. Que de alguna manera es lo que estamos buscando también ahorita, por ejemplo, con la generación de este tipo de espacios, ¿no? Es decir, como cuestionar desde dónde estamos haciendo las ciencias biológicas y también como poner sobre la mesa la necesidad de hacer una investigación biológica o una ciencia biológica, pero más articulada y vinculada con otras áreas del conocimiento que nos permita expandir esas maneras de, ahora sí que acercarnos a la vida y seguir aportándole algo que sea más, no solo más útil, sino más sentido, más rico, que nos permita seguir indagando en esas cuestiones que tanto nos están como cuestionando en la vida cotidiana y que sin embargo no necesariamente para darle respuesta, pero sí como para darle otros sentidos a las lecturas que hacemos desde las ciencias biológicas, que también creo que podemos aportar mucho desde
desde esa parte, ¿no? Desde esa mirada. Y en ese sentido, algo que me gustaría abordar sería, bueno, ya lo hicimos un poco en la primera parte, pero aquí me parece muy importante destacar lo que puedes obtener de la filosofía. La filosofía te abre la mente a bastantes posibilidades que cuando estás encerrado en una ciencia es difícil salir de ahí, muy difícil cuando estás en ese recorrido. Yo creo que parte fundamental de el saber qué es la vida desde la biología, bueno, nosotros como biólogos, es preguntarnos desde fuera de la biología qué es la vida, igual abonando con estas perspectivas distintas que pueden abrir nuestro abanico de conocimiento propio, autoconocimiento, y con base en eso, pues formar nuestra definición de vida, pues biológica, ¿no? No solo tomar lo que ya existe de la biología, lo que nos han dicho que es la biología y la vida en la biología. A mí, por ejemplo, también siempre se me ha hecho interesante que se cuestione el hecho de la filosofía no se estudia o no se debería de tomar en cuenta en las ciencias biológicas, cuando en realidad me van a tener que disculpar quien escuche y quien no le guste, pero una pregunta de investigación o una necesidad personal es un planteamiento filosófico y desde ahí se empieza a indagar científicamente sobre la biología o sobre la vida. Es decir, no podemos desvincularla. Yo parto de una hipótesis de que le da sentido a la vida para yo investigar sobre alguna cuestión. No me importa que sea en este caso voy a hacer una mención autoetnográfica, lo le dicen por ahí. A mí lo que me llevó a estudiar la biología fue el por qué las plantas o por qué las flores tenían color. Es decir, es una cosa filosófica, romántica, Exacto. poética. Era una necesidad personal y eso fue lo que me llevó a seguir investigando y ser biólogo. Es decir, no me pueden decir que está desvinculado. La otra cosa que a mí también me intrigaba muchísimo es cómo y por qué las luciérnagas emiten una luz a la hora de que andan por ahí volando alrededor de los ríos. Y eso también me llevó a estudiar biología. Entonces, ¿cómo me dicen que no está vinculada la filosofía y otras áreas del conocimiento con la vida o con la biología, si eso es lo que nos mueve a hacer ciencias biológicas? Eso fue lo que a mí me orilló. Yo nunca llegué pensando en, sí, yo quiero saber cómo se estructura la doble hélice del ADN en las células. No, para nada. O sea, fue algo que yo veía cotidianamente, que a mí me intrigaba, que a mí me generaba una gran necesidad de cuestionarme sobre por qué estaba sucediendo eso, y entonces eso me orilló. Entonces no Claro. se puede desvincular una cosa de la otra. Exacto. Y para mí, pues personalmente, el sentido de la vida no es algo meramente físico, es algo más bien metafísico. Es algo que no es tangible, que no podemos calcular. Es algo que solamente cuando empiezas a informarte de, por ejemplo, con cosas relacionadas con la filosofía, puedes acercarte, pero tampoco vas a llegar y eso tampoco está mal. Lo que Claro. importa es el recorrido. Muy bien, de acuerdísimo. Eso está maravilloso. Es una postura educativa ambiental también, Sí. que también eso es lo que nos trae aquí. Es decir, lo relevante no es el objetivo. No estamos buscando llegar a una meta. No, es imposible. Como la vida misma, ¿no? O sea, lo que importa es el trayecto, lo que importa es el recorrido, lo que importa es lo que vamos aprendiendo, lo que vamos poniendo en diálogo y que eso siga. Digo, a final de cuentas, otros pensaron y andaron estos terrenos y dejaron ciertas cosas planchadas y ahora nosotros las agarramos para seguir viviendo y seguir descubriendo y seguir indagando y a ver qué nos toca dejar para que otros sigan. Es decir, el trayecto es lo que importa, no hay un objetivo como tal. Exacto. Bueno, entonces, ¿por qué creen que esté ocurriendo esta segmentación de ideas, pues, en los biólogos? ¿Qué creen que sea el caso específico o los casos específicos que haga que los biólogos solo piensen en la vida como biológica? Pues para mí, como les mencionaba, es un proceso mucho más grande que de hecho podemos irnos hasta la física, así a lo más grande de la física, que podemos entrar, por ejemplo, al tema de entropía, ¿no? Yo creo que es un proceso natural. Es decir, los seres humanos entendemos las cosas por separado. O sea, solo podemos entender algo cuando nos viene así, nos viene como separado y así podemos analizarlo. Para mí es un proceso natural que estemos hoy en día, en esta época, en donde no solo en la biología estamos teniendo consecuencias. Yo leí un libro que me impactó mucho de Oswald Spengler, que habla sobre la decadencia de Occidente. Ya lo habías dicho ya habías dicho ¿La pasada? No, habías dicho que tú creías que el pensamiento occidental estaba en decadencia. Ok, sí. Eso sí, para mí es algo que está pasando. Es un hecho. Es un hecho. Pero este libro es muy peculiar porque lo que hace este autor
es que compara los ciclos como de una civilización con los ciclos del año. Otoño, invierno, primavera, verano. Entonces, una civilización crece en primavera, se desarrolla y después tiende a segmentarse y decae. Y luego esto hace también que se puedan generar otras. Es decir, como la vida, como la materia. Yo no estoy tan de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Poquito sí, Uh-huh. en parte, pero no necesariamente. Es decir, yo tampoco creo que sea la manera de pensar de las personas segmentada. Yo creo que es todo lo contrario. Por ejemplo, yo creo que una persona de a pie, o cuando estábamos más chicos, cuando no entramos a la academia, cuando no entramos a las ciencias, todo lo hemos integrado. No estamos acostumbrados a pensarlo separado. Al contrario, es más, nos choquea mucho cuando entramos a las ciencias biológicas y empezamos a ver que están dividiendo todo. Y a ver, espérame, ¿de qué me estás hablando? ¿Por qué lo estás separando? Si yo estaba acostumbrado a traer todo. De hecho, yo veo muchos de mis estudiantes, o incluso lo discutimos, y me da mucha risa porque les digo, por favor, antes de entrar al salón de clases, dejan ahí su mochila afuera y dejan su libro de filosofía, su libro de religión, su libro de tecnología, su libro de cotidianidad, todo lo que traigan, porque aquí de lo único que vamos a hablar es de el tema fulano de tal, y solo de eso vamos a hablar, o sea, bien segmentado. Quien nos enseña a pensar y a fragmentar las cosas es la ciencia, particularmente las ciencias en general y ahorita particularmente las ciencias biológicas, pero esto es producto del pensamiento occidental. Desde la Grecia antigua, esa forma de pensamiento fragmentada es la que nos ha orillado y llevado a lo que estamos ahorita pensando y que se está exacerbando con, creo yo, con el tema del capitalismo. Claro. Y el individualismo. Entonces yo en realidad lo que quiero es separar incluso a las sociedades y decirle a los individuos, a las personas, tú eres único, tú eres especial, tú compite con los demás, tú puedes, eres la persona más única y entonces tú necesitas y tienes que ser el mero y entonces mientras más conocimientos, mientras más dinero, mientras más poder, mientras más individual seas, vas a poder estar en contra de los demás. Y entonces esta segmentación y esta fragmentación y esta individualización lo que propicia es que termine por ganar quien está queriendo tener la sartén por el mango, que es el sistema capitalista neoliberal y el sistema de pensamiento occidental. Y yo también estoy de acuerdo cuando dices que está en decadencia, porque incluso está en contra de lo que decía Darwin, ¿no? Si tú quieres sobrevivir, tienes que vivir en colectividad, porque individualmente eres menos adaptativo. Mientras más plástico seas para resolver cosas que se te presenten en lo cotidiano, mientras más fácil los puedas resolver y mientras más integral lo puedas resolver, eres más adaptativo. Y sin embargo, ahorita cuando eres un hiperespecialista, pues no tienes entonces otras herramientas que te permitan a ti dar una respuesta adaptable a las condiciones cambiantes que se están presentando. Incluso entonces creo que estamos hasta en contra de la teoría básica que nos planteaba, por ejemplo, Darwin, ¿no? Sí. Y creo que incluso también por eso no ha sido tan bien visto y por eso no se mastica incluso en las ciencias biológicas. Cuando digo no se mastica me refiero a que no se lee, no se comprende y no se discute cuando estudiamos biología. Yo jamás, lo digo abiertamente, pues de modo, yo tuve que estudiar a Darwin por fuera, incluso sobre la vida de Darwin, sobre sus propuestas teóricas, sobre quién era, cómo era, por qué era, fue fuera de la biología. A mí nunca me lo dieron a leer en la Facultad de Ciencias Biológicas, ni modo. Yo creo que un factor que ayuda a controlar este proceso de desintegración o decadencia de Occidente, que de hecho es lo que hace falta aquí en Occidente, es ese sentido metafísico. Ese sentido metafísico y el sentido integral de la comunidad, de que hay algo más, de que no solo es materia, no solo es lo que puedo tocar, no solo es lo que puedo ver, sino que hay algo más. Y Occidente, pues, no me van a decir que es el número uno en eso, ¿no? No creo. Al contrario, somos como la contraparte o somos quien está en contra de eso, ¿no? Sí, exactamente. Y ahorita que hablabas de lo de Darwin, me acordé, se me hizo muy padre. Bueno, ya saben que Darwin es contemporáneo de Marx. Uh-huh. Marx es famoso por, el comunismo. Pero no solamente fue el creador de este sistema político, sino que también era un filósofo que basaba esta teoría comunista en ideas filosóficas. Y era muy amigo de Darwin, que básicamente tenían ideologías muy parecidas, pero aplicadas a diferentes sectores. Darwin a la biología, Marx a las ciencias sociales. Y se basan en el materialismo dialéctico. Dialéctico, claro. Exacto. ¿Qué es esto? Que todo el tiempo estamos interactuando con todo. Así es. Y eso está creando síntesis, se destruye, se crea otra síntesis. Vida, muerte, todo el tiempo.
Ajá, exactamente. Entonces sí, también creo, pues estoy seguro de lo que comentas. Es algo muy poco aceptado hoy en día. Es como la contraparte. O sea, sigue siendo como los contras, ¿no? Ujú. O sea, esos pensamientos pues no necesariamente son los que se están ahorita queriendo difundir ni conocer. Exacto. Entonces, pues ahí está un poquito la postura desde el acercamiento que tenemos las ciencias biológicas con la vida. De cualquier manera, pues la idea es generar en quien nos está escuchando otras maneras de pensamiento, Preguntas. preguntas, cuestionamientos, ideas, y para eso pues estamos nosotros esperando en las redes sociales su reacción, y por supuesto que vamos a estar respondiendo en la medida de lo posible a aquellas cosas que nos estén cuestionando. Para eso, Biofrecuencias en YouTube y en Spotify. bien. De buena forma. Y el correo electrónico para que nos manden sus dudas, preguntas y demás. biofrecuencias1@gmail.com. Entonces vamos a agradecer y a esperar toda su retroalimentación a partir de este correo, y pues vamos a seguir aquí dialogando sobre otros temas. No se pierdan la siguiente emisión. Nos despedimos. Gracias, Juan Pablo. Oigan, pues muchísimas gracias. La verdad es que a mí se me hace que este tipo de proyectos aportan muchísimo valor, no solo a la biología, sino al campo entero de la ciencia. Sé que también muchas de las cosas que dijimos es algo difícil de tragar, pero el solo hecho de que empecemos a preguntarnos, para mí es algo bastante más de lo que la modernidad está haciendo por nosotros. Sí, yo creo que también esa es la apuesta de este espacio, de buscar otras maneras de discutir o de dialogar y de poner sobre la mesa cosas que también a nosotros nos están moviendo y que necesitamos generar nuestros propios espacios y nuestros propios movimientos. Y esa es la tirada, eso es lo que nos trae y nos mueve a estar aquí. Entonces, pues, a seguirle. Y agradecemos entonces la colaboración también de la música que ha generado originalmente para este espacio, León Plaza. Nos seguimos escuchando en la siguiente emisión. Gracias. Biofrecuencias. Ampliando los puntos de vista sobre la biología.